nosotros lo que vamos a ir viendo cuáles son las etiquetas, o sea, los puntos que son importantes que tiene que tener una etiqueta, cómo ustedes van a aprender ahora a interpretar eso. Y después algunas cosas complementarias, algunos tips. Entonces eso es una etiqueta nutricional que todos los alimentos es obligatorio, tienen que tener. Entonces la idea es que sepan qué significa BD. ¿Sí? ¿Alguna vez pensaron en mirar eso? ¿Ya? ¿5% es poco? ¿Mucho? Poco. ¿20%? Bueno, depende de lo que quieran. Es para saber nomás. Yo siempre digo, hagan la ley del 80-20. ¿Qué quiere decir? 80% alimentos naturales, frescos, sin etiqueta, y el 20% dejar para todo lo que es esto envasado. Otro ejemplo, el etiquetado que es frontal, o sea que hace mucho más fácil ese valor diario recomendado, que no todos los productos traen. Generalmente los productos extranjeros traen mucho, ¿sí? Que por ejemplo es lo mismo y es una lectura mucho más rápida de lo que habíamos hablado. La grasa total, 9%, la grasa saturada, 18%. Cuando te ponen así unas X es porque no existe un valor de referencia para este nivel, porque capaz no llegó al número, como les había dicho, hay cálculos de repente de azúcar que es muy poca para esa persona, entonces no se calculan, ¿sí? Y también el sodio. Pero, en vez de esto, empezó en Chile, ya en el 2016, ellos pusieron la ley de un etiquetado de estas etiquetas que ya habrán visto en muchos alimentos. Después ya empezó en Uruguay, ya empezó en Argentina. Paraguay va a tener también estos octágonos. Entonces si vos ves que tu carrito prácticamente todo lo que estás llevando tiene muchísimas etiquetas, entonces vas a pensar. Y esto es bueno, ¿saben por qué es bueno que sea ley? Porque así también la industria alimentaria mejora la capacidad y la composición de los alimentos. Lista de ingredientes. ¿Por qué es importante la lista de ingredientes? Primer punto. Primero, cuando nos dicen carbohidratos de los cuales los azúcares son tales, uno empieza a buscar qué tipo de azúcar es, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de proteína es? ¿Qué tipo de grasa es? Eso en primer lugar, para ver la fuente. Entonces, siempre sepan que el primer ingrediente es lo que más tiene y el último es lo que menos tiene. Cuanto más ingredientes tiene un producto, no es el mejor, ¿eh? Entonces eso también tengan en cuenta. Y algo que sí el Códex pide, que sí o sí los alimentos que causan una hipersensibilidad, tiene que ser de... Sin TAC es obligatorio que tenga, porque ¿qué quiere decir sin TAC? Sin trigo, avena, cebada y centeno, que son para las personas que tienen celiaquía. El azúcar también puede tener miles de nombres en la industria, más de 55 nombres. Pero, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa, eso tiene muchísimos productos, ¿sí? Eso ya es azúcar, porque a veces uno lee la lista de ingredientes, pero como no lee la palabra azúcar, cree que no tiene. El diet, dietético, quiere decir que está libre. Generalmente es un producto que está hecho para una persona que tiene alguna patología, por ejemplo un hipertenso. Entonces es un pan sin sal, está exento de sal, le sacan ese componente. Y generalmente pueden ser componentes como proteínas, por ejemplo el pan sin gluten o las galletitas sin gluten, ya es un producto dietético, ¿sí? Al no tener ciertos componentes, pero eso no quiere decir que te va a bajar de peso. Lo ligero es solamente el 25% menos que el producto original. Los productos light suelen reducir gorduras, vienen a ser las grasas saturadas o el sodio o los azúcares, que son tipo los carbohidratos, las calorías también suelen reducir el light, ¿sí? O otros nutrientes que no son necesarios, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero no quiere decir que lo light y lo diet te va a ayudar a tu alimentación, ¿sí? Y después, por último, tenemos la fecha de vencimiento de caducidad. Eso es súper importante que vean y también que entiendan que hay varios formatos, ¿sí? Hay productos que obviamente como el pan dura 3 días y generalmente, pero justamente para que no pase eso, se pone completo. Fecha, fecha, mes, año. Se expone generalmente el número del lote. Van a leer el lote. Entonces el lote no quiere decir el día que se fabricó. Es el número nomás de lo que se hizo.
van a poner la fecha de fabricación y siempre va a decir consumir preferentemente o comer antes de la fecha. Esto generalmente lo que se pone es mes, año.